Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy 14 de agosto. Podemos ver, si recuerdan lo que les estaba comentando en mi video anterior, esta directriz era precisamente el soporte del movimiento alcista que no se había podido romper. Yo estaba precisamente especulando un movimiento bajista, dado que veía rechazo y que no lograba haber ninguna vela de consolidación por la parte superior. Y una hora antes del cierre de Wall Street vemos esta hermosa vela de rompimiento que anulaba cualquier expectativa bajista que tenía a corto plazo. Ahora más bien encuentro son divergencias que de una u otra manera me pueden preocupar, sobre todo un fin de semana es cuando menos volumen hay en el mercado y más probables pueden ser los movimientos de volatilidad. Fíjense que realmente el primer soporte importante se encuentra justamente en esa misma área que acabamos de abandonar, en los $46.400 aproximadamente. Y de resto puedo decir que una excelente zona de compra puede considerarse la del TECAN en los 47.100. De todas maneras, recuerden que este no es un canal de asesoría financiera, solamente les digo lo que los indicadores que yo utilizo para la interpretación del precio me están arrojando. Bueno, ¿cuál es la probabilidad más alta para el día de hoy? Aún después del rompimiento veo de todas maneras lateralización y divergencias. Fíjense que el precio, aunque sigue subiendo, vamos a dibujarla detenidamente. En este punto, que fue en donde el momentum se encontraba en su fase más fuerte, de ahí en adelante el precio ha estado subiendo y vemos como el esquisio momentum a partir de aquí lo que está haciendo es bajar. Del mismo modo el RSI, pero lo tengo que ver un poco más de cerca, se encuentra en su zona de sobrecompra y ha lateralizado en ese punto, y no es normal que normalmente permanezca en ese punto sin tener algún tipo de movimiento de corrección, por lo menos hasta sus medias, como les digo, en el área de los 47.000, que es donde está el TECAM, o hasta los 45.900, que es en donde se encuentra el Kijun. Esos vendrían siendo los dos soportes más importantes que les puedo mencionar en el gráfico de una hora. Y en el gráfico diario podemos encontrar algo todavía más interesante. El tercer y último soporte, y el más importante, que puedo mencionar de aquí hasta mi próximo video de actualización, que es el de la media de 200 en gráfico diario en los 45.300. Entonces vendría siendo principalmente esos los tres soportes más importantes del precio. Quiero hacer notar algo muy importante. Quiero que vean lo que ha sido el movimiento en el gráfico diario en el precio de Bitcoin. Cuando nos encontrábamos en los mínimos, en los 29.000, cuando estuvimos tocando esos puntos, fueron en donde se tocaron los mínimos del RSI. Y yo puedo trazar esta directriz que ha sido tocada simplemente en esta corrección que tuvimos el 3 de agosto, pero de resto solamente ha sido tocada recientemente el día de ayer. Esta cuña que se ha conformado en este punto me hace a mí prever que se ha alcanzado un punto de consolidación en la parte superior, que obvio la ruptura más probable es por la parte inferior, dado que esto es un oscilador, llevándome muy probablemente a mis zonas de compra, como les estoy diciendo. Las probabilidades alcistas no estarían descartadas porque no tienen absolutamente ninguna resistencia por la parte superior, pero lo que encuentro son diferentes pautas de agotamiento. Por ejemplo, si este fue el punto máximo del RSI, puedo ver claramente una divergencia que se ha estado prolongando en el gráfico diario, que viene siendo incluso desde el mes pasado. Del mismo modo, ya tengo lo que es el oscurecimiento del Valle Verde, por lo que lo más probable son escenarios de consolidación o caída, no de continuación del movimiento alcista. Simplemente lo más probable es que estemos lateralizando entre el precio en donde se encuentra actualmente de los 47.600 y intente tal vez buscar como mínimo, yo pensaría, los 45.700 de la media de 200 en el gráfico diario.
Siempre especulo de la misma forma. Yo creo que Bitcoin va a marcar la pauta y que si hay una corrección en el precio de Bitcoin, las otras altcoins le van a seguir en ese movimiento, por lo que no especularía yo que haya un movimiento alcista para ninguna altcoin. Un poco de la mano también con eso quiero hacer mencionar cuando vemos el gráfico de la dominancia del USDT. Acuérdense que yo le hago mucho seguimiento a lo que son los gráficos de los mercados de capitalizaciones. Me parece que aquí hay ciertas pistas bastante importantes de seguir, sobre todo en la de Bitcoin y en la del USDT, porque cuando hay una corrección fuerte siempre se van a refugiar en el USDT, que es precisamente la principal stablecoin. Entonces, bueno, ¿qué podemos ver a simple vista viendo este gráfico? Que hemos estado presentando una corrección en lo que ha sido la valoración de la dominancia del USDT, precisamente acompañando el movimiento alcista de Bitcoin. Y llegamos a la media de 200. La misma teoría de la media de 200 nos dice que este es un perfecto punto de consolidación, por lo que si realmente la dominancia permanece en este punto, no se pueden especular máximos más máximos, tanto para Bitcoin como para las otras altcoins. Por lo que muy probablemente al menos se encuentre en un periodo de lateral al menos hasta el día lunes. Es muy probablemente ese es el escenario donde se termina ubicando en este punto, porque es un punto de consolidación y va a pasar bastantes horas en ese mismo lugar. Y en el de Bitcoin también hay una pista bastante importante para seguir. Hemos roto a la baja el patrón de dominancia de Bitcoin frente a las altcoins, es decir, que cada vez es menos la cantidad de Bitcoin referente a las altcoins en donde se está refugiando el capital. Esta caída de este rompimiento de este triángulo todavía le queda mucho margen para alcanzar su precio objetivo, es decir, todavía se especula que debe caer aproximadamente un 9% más. Prácticamente lo que tendríamos que esperar es entonces también ver cómo va de la mano, cómo responde el rompimiento de este triángulo también que se ha constituido en el RSI, en el gráfico de la dominancia, para también suponer que va a haber un movimiento importante para las altcoins. Es decir, supongamos por un momento que las USDT no se mueven a la baja, por lo que los altcoins no pueden subir, pero si la capitalización de Bitcoin baja, de ese mismo modo sí puede seguir subiendo las altcoins, y no necesariamente estaríamos hablando de una corrección en precio, pero sí en una redistribución del capital de Bitcoin a otras altcoins. Ese vendría siendo el único escenario en donde las altcoins pueden subir para este fin de semana, precisamente perdiendo aún más lo que es la dominancia de Bitcoin frente a las altcoins. Pero como les digo, a nivel del USDT ha alcanzado, fíjense en el gráfico diario, este soporte de la media de 200, que es una media muy importante. Entonces, compañeros, si tienes alguna duda sobre el funcionamiento de mi estrategia, puedes hacer clic en el enlace que estoy dejando justo acá a mano derecha, en donde explico el funcionamiento del Ichimoku como mi indicador principal para el análisis del precio de Bitcoin y cómo él me ofrece una estrategia de trading rentable. Y nos estaríamos viendo próximamente ya para el análisis del día lunes sobre el precio de Bitcoin y otras criptomonedas. No olvides darle like y compartir este video con tus amigos traders. Bueno, hasta luego.